Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2. Inciso: Posibilidades de la vía tántrica. Artículo G. La prueba de familia. Naturalmente, existen infinidad de situaciones diferentes en las cuales pueden encontrarse los viryas perdidos, desde aquellos que ya han formado familia y aman a sus esposas como buenos cristianos, hasta quienes ignoran completamente su capacidad de amar. ¿Cómo sabrán ellos cuándo pueden recurrir a las prácticas sexuales del tantrismo sin peligro? Vamos a responder que existe efectivamente una manera infalible de saber cuándo ese momento ha llegado. Es la prueba de familia que propone la sabiduría hiperbórea. Con la exposición de dicha prueba daríamos término a la serie de advertencias que veníamos haciendo sobre los peligros del tantrismo. La prueba de familia no se refiere específicamente al sexo, sino a los parientes de sangre, padres, hermanos, abuelos, tíos, hijos, etc. Pero quien sea capaz de afrontar la prueba de familia verá respondidos no solo sus interrogantes sobre sexo, sino que habrá dado un importante paso hacia otras vías de liberación, aparte del tantrismo. Por eso conviene que todo virya occidental afronte esta prueba tarde o temprano. Artículo H. Una clase especial de conexión de sentido, los síntomas reales afectivos. Es conocido que la genealogía de una familia puede gratificarse estableciendo correspondencias analógicas con la figura de un árbol, en el cual el tronco y la raíz corresponden a la estirpe ascendente y las ramas a los distintos linajes que descienden del tronco principal. Como ejemplo representamos en la figura 3 a la familia de Mengano, hermano de Perengano e hijo de Montano, quien a su vez desciende del tronco hiperbóreo de los Villano. Con todo lo útil que parece ser esta analogía para determinar los ascendentes de un linaje, el grado de parentesco o la proposición de una herencia, la misma es, sin embargo, insuficiente desde el punto de vista estratégico. Para demostrarlo, nos basta señalar el carácter estático de hecho inalterable que presenta el esquema. Un árbol genealógico es, como el árbol vegetal que lo representa, un hecho concreto e inmodificable, pues se refiere fielmente a sucesos ya acontecidos. Tal es la opinión corriente. Siendo el esquema inmodificable, la insuficiencia se pone de relieve cuando Mengano, por ejemplo, se plantea la pauta estratégica de aumentar la influencia que la herencia de los Villano ejerce sobre sí mismo. De la analogía con el árbol no se deduce cómo sería esto posible. Mengano no puede ser rama y tronco al mismo tiempo. Si es rama, no es tronco. Si es Mengano, la herencia sanguínea de la estirpe Villano es la que muestra el esquema, una cuarta parte de la sangre original. Con esta analogía no hay pues solución. El que nació rama no puede crecer hasta ser tronco, y su función segura es quedarse cómodamente en su sitio. Árbol genealógico, estirpe Villano. Puede superarse la insuficiencia del esquema recurriendo a otra analogía, no convencional esta vez, pero antes vale la pena aclarar que un árbol genealógico constituye la descripción elemental de un arquetipo psicoideo llamado arquetipo familiar.
El árbol genealógico representa entonces a la superestructura del hecho familiar, la cual evoluciona hacia la entelequia del arquetipo familiar. Pero una familia se define por los miembros vivos que exhibe en cada época, más que por el pasado de su linaje, porque todos los parientes vivos son una expresión concreta del proceso arquetípico. Pongamos un ejemplo. Observamos el árbol de la estirpe villano. Descubrimos que en 1910 vivían 19 parientes de esa sangre. Los 19 parientes, todos y cada uno de ellos, son expresiones concretas del arquetipo familiar. Son pruebas o ensayos evolutivos que el modo biológico del proceso requiere para concretar la entelequia del arquetipo familiar. Toda familia o linaje tiende hacia la entelequia de un arquetipo familiar particular, que es, a su vez, hipóstasis del arquetipo Manú. Y todo Virya, en el seno de su propia familia, evoluciona inevitablemente en ese sentido. No se puede escapar al proceso reaccionando externamente, por ejemplo, abandonando a la familia, recluyéndose, ignorándola, destruyéndola, etc. Aunque todos los parientes hayan muerto y solo sobreviva un Virya, el arquetipo familiar continuará el proceso a través suyo. El único camino que tiene el Virya perdido para evitar la evolución es interior, pasa por la sangre y conduce hacia el pasado. Y ya explicamos suficientemente cómo debe buscarse este camino interior en el recuerdo contenido en la Minne. Pero Mengano ha comprendido también que, prosiguiendo en su papel de rama, solo consigue evolucionar en el sentido del arquetipo familiar. Mirando hacia atrás, comprende que desciende de una estirpe más pura, hiperbórea, y se plantea el problema de recuperar una herencia que se encuentra en el pasado. Como del árbol genealógico no se evidencia cuál pueda ser la solución, según dijimos, Mengano decide acudir a la sabiduría hiperbórea, cuyas enseñanzas afirman que la sangre pura es el único continente de la herencia hiperbórea. Para la sabiduría hiperbórea, un esquema analógico a partir de la sangre pura no debe variar topológicamente del árbol genealógico ya visto. Pero en lugar de un árbol, considera que la sangre es equivalente a un río cuyo avance principal lo constituye el tronco del árbol genealógico y cuyos ríos y arroyos, afluentes o tributarios se encuentran representados por las ramas. Profundicemos en esta nueva alegoría. Al mirar ahora la figura 3, vemos el río Villano, al cual llegan numerosos brazos afluentes, entre los que se destacan los ríos Sutano, Montano y Mengano, conectados de tal manera que cada uno canaliza el caudal del anterior. Pero el caudal de los ríos es análogo a la pureza de la sangre. El río Villano, por representar una sangre hiperbórea más pura, tiene consecuentemente un caudal mayor, cualidad que se aprecia en la figura 3 al observar el gran ancho de su cauce. Y Mengano, el Virya que buscaba el camino inverso de la sangre pura, aparece en la alegoría como un simple arroyo de caudal reducido. Vistas las cosas de este modo, el problema de Mengano no parece ser ahora insoluble, pues se reduce a la obtención de un aumento del caudal, y ello siempre es posible en una alegoría hidráulica. Podemos plantear el problema estratégico de Mengano en términos analógicos del sistema hidráulico preguntando: ¿qué se debe hacer para aumentar el caudal del arroyo Mengano y, en lo posible, llevarlo a igualar el del río Villano? Antes de responder, vale la pena destacar que el caudal, por correr en sentido inverso, va de Mengano a Villano, de manera que la solución no está, como podría pensarse ligeramente, en ensanchar el cauce. De allí que la única solución que existe para este problema sea
sumar los caudales de los restantes ríos al cauce del arroyo Mengano. Para clarificar completamente esta solución hidráulica, consideremos solamente el arroyo Mengano y los ríos Montano y Sutano, los cuales se hallan conectados uno a continuación del otro, es decir, en serie. Figura 4. El Mengano se conecta por el ancho con el Montano, o sea, CD con EF, y el Montano con el Sutano también, GH con JI. La solución al problema exige alterar esta conexión entre cauces por el ancho y reemplazar por una unión longitudinal con el fin de sumar los caudales. Figura 5. La disposición teórica para los tres cauces considerados ha sido dibujada en la figura 5. Allí se aprecia que los cauces están ahora conectados longitudinalmente, en paralelo. El Mengano, por ejemplo, ha quedado unido al Montano por las orillas CB y EH. El resultado final es un nuevo Mengano, de caudal muy superior debido a la adición de los caudales de los ríos Montano y Sutano. Continuando con este procedimiento y luego de añadir al Mengano todos los demás ríos afluentes, es teóricamente posible igualar el caudal del río Villano, dando por finalizado el problema. Artículo I. Captura mutua en la superestructura del hecho familiar. Dejemos por ahora la analogía hidráulica y volvamos al problema estratégico del Viria-Mengano. ¿Qué conclusión cabe extraer de la solución hidráulica? ¿Qué significa para el Viria-Mengano sumar los caudales? Para responder hay que transferir la solución hidráulica al plano genealógico concreto de la familia de Mengano. En ella los ríos equivalen a parientes cercanos o lejanos, y la suma de caudales significa que Mengano deberá incorporar en sí mismo a sus parientes, sumar a su propia sangre, la sangre pura de los demás miembros de la familia. Parece una locura, pero corresponde preguntar, ¿es esta solución posible? Según la sabiduría hiperbórea, sí, y el intento que cada viria realiza para hacer efectiva tal solución es lo que se denomina prueba de familia. Hay un momento de transición en la vida del viria cuando deja de estar perdido, pues ha tomado conciencia del gran engaño, pero aún no se ha orientado y por lo tanto no está completamente despierto. En ese difícil trance lo importante es descubrir la propia identidad, que está sepultada bajo múltiples máscaras o personalidades. Se hace necesario, ante todo, distinguir aquella parte de sí mismo que trasciende al proceso arquetípico familiar. Para conseguirlo hay que realizar dos cosas. Por una parte se debe buscar en la sangre el recuerdo del origen, la herencia hiperbórea, y por otra lograr la reintegración del arquetipo familiar, cuyos pedazos están esparcidos por el mundo en la forma de parientes de sangre. La prueba de familia tiene por objeto conceder ambas cosas, para que el viria supere la transición y encuentre una primera orientación. Pero si bien la prueba de familia apunta a favorecer el descubrimiento del yo verdadero en cada uno, y es cierto que este descubrimiento puede buscarse por otro camino, donde la prueba no puede ser superada por ningún otro método, es con respecto a la determinación de la capacidad de amar. Recordemos que queríamos saber cuándo resulta posible al viria emplear las técnicas sexuales del tantrismo sin peligro, y que la sabiduría hiperbórea nos dijo: no debes amar con el corazón a la mujer de carne.
Hemos sabido también que el amor hacia la mujer de carne guarda relación con el proceso del arquetipo dama. Y por último, dijimos que el Virya occidental, en la mayoría de los casos, padece tal confusión que es muy posible que ignore su propia capacidad de amar, y con ello ignore también cuándo corresponde seguir la vía tántrica. En este caso, la conclusión de la prueba de familia es definitiva, pues la misma le indicará si debe seguir amando a la mujer de carne o ya está en condiciones amar a Kali. Ya sabemos lo que se espera de ella, ahora debemos conocer en qué consiste la prueba de familia. Ante todo, digamos que dicha prueba es absolutamente personal, desde el momento que apunta a reforzar la individualidad del Virya, y por eso tiene que ser practicada por cada uno en particular, cualquiera sea su situación familiar, desde el Virya que está solo en el mundo hasta aquel que es un retoño de una familia prolífica. Todos deben partir del principio de que la prueba solo le interesa a él, es personal, interior y hasta secreta. Solamente con tales condiciones de intimidad y respeto por sí mismo puede afrontarse la prueba con posibilidades de éxito. Por otra parte, hay que dejar en claro desde el principio que la prueba de familia no es de inspiración moral, es decir, no salva ni condena a nadie, solo determina el grado de dependencia existente con respecto a los procesos arquetípicos y posibilita, en todo caso, reducir tal dependencia. Esta aclaración vale porque nadie más que el Virya podrá evaluar el resultado de su prueba personal, y si el mismo fuese negativo, queremos anticipar que de nada le valdrá engañarse. Por la vía del tantrismo solo hallará amargura y es posible que arruine su salud y la de su pareja.